Dios les bendiga. Vamos a cerrar nuestros ojos y hagamos una oración. Inclinen su rostro, hermanos, cierren sus ojos y oremos. Padre Celestial, en esta tarde agradecemos que nos das la oportunidad de alabarte, de bendecir tu nombre, entonar cantos que hablan de toda una realidad en nuestro corazón. Gracias porque lo podemos expresar de esta manera, pero sobre todo porque eres tú el que recibe todo el honor y toda la gloria en estos momentos. Y ahora, Señor, de la misma forma disponemos nuestro corazón para escuchar tu palabra, rogándote que sea tu Espíritu Santo quien hable en esta hora y que prepare también nuestros corazones para recibir esa palabra, que nos lleves a la reflexión y a la toma de decisiones, cada uno de manera personal en nuestras vidas, independientemente de las circunstancias que estemos viviendo, que podamos escuchar y obedecer tu voz. Gracias, Dios, en el nombre de Jesús nuestro Salvador. Amén. Gracias a Dios. El tema de este día se titula Obreros a la mies. Y quiero compartir con ustedes el día de ayer. Recibí una invitación del pastor Carlos Alvarado, su hijo del pastor Pablo Alvarado, algunos lo recordarán. Estuvimos orando algún tiempo por ellos, por un accidente que tuvieron, y Dios se manifestó en sus vidas. Fue el aniversario de allá de este lugar. Emanuel se llama la congregación. Ellos celebran viernes, sábado y domingo. Es un aniversario que dura 3 días. Entonces estuvimos el día de ayer por allá. Y hubo un momento en el que el pastor llamó a uno de los hermanos de allí de la congregación, porque en ese momento lo iban a nombrar como diácono al hermano. Y entonces, bueno, el pastor leyó ese pasaje en la Escritura en donde los apóstoles hablan, exponen ahí una situación delante de la iglesia y entonces la iglesia elige diáconos, ¿verdad? Para que los apóstoles se dedicaran más a la predicación, a la enseñanza. Y leía el pastor este pasaje y después invitó al hermano que estuviera allá al frente. Y estando allí al frente, el hermano se dirige a la iglesia, y esto es lo que me llamó totalmente la atención. Se dirige a la iglesia y les dice: hermanos, si alguno tiene algo que decir en contra del hermano que está aquí al frente, hable ahora. Casi, hable ahora o calle para siempre. Y digo que me llamó totalmente la atención, ¿verdad? Y bueno, pues uno está allí atento. Gracias a Dios, ¿verdad? El pastor dijo claramente que el hermano había dado testimonio y que por eso era elegido como diácono. Pues no hubo nadie en la congregación que pudiera expresar una palabra como para descalificar la decisión que en ese momento se estaba tomando. Fue de bendición para mí presenciar eso. Y poder ver, hermanos, cuando Dios está hablando, cuando Dios está actuando, necesitamos abrir nuestros ojos y mirar a nuestro alrededor. El pastor Armando la semana pasada, al final, daba un aviso y decía: vamos a orar, hermanos. ¿Se acuerdan por qué? ¿Por qué íbamos a orar? ¿Quién dijo sí? Ahí ya dijeron. ¿Por qué, Carlos? La iglesia de Tultepec, sí, hace meses que, no, yo creo que ya pasó el año, ¿verdad, pastor? 2 años que se viene tratando este tema. Y pues durante todo este tiempo, una pregunta que tal vez al principio no era tan fuerte todavía, pero cada vez que pasa el tiempo se hace más fuerte dentro de nosotros. ¿Cómo vamos a hacer? ¿Verdad? ¿Cómo vamos a hacer? Si hay un lugar más que atender, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué decisiones necesitamos tomar? ¿Verdad? Decía el pastor, vamos a orar para eso. Decía, a ver quién se va. A ver quién se va. Bueno,
Tiene muchas circunstancias allí ese asunto, necesitamos sabiduría de parte de Dios, pero es bueno recordar precisamente lo que Dios habla a nuestras vidas. El tema es obreros a la mies. Mateo capítulo 9, versículo 37. Lo voy a leer desde el versículo 35, o vamos a leer desde el versículo 35 al 38. De manera alternada leemos, hermanos. Empiezo yo con el 35 y así de manera alternada leemos hasta el final. Mateo capítulo 9, desde el versículo 35 hasta el final, dice así la palabra de Dios. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Son palabras expresadas por el Señor Jesús. El Señor Jesús, siendo quien es, Él decía, el trabajo es mucho. Pongamos atención a esto, hermanos. Siendo quien es, el Señor decía, el trabajo es mucho. La mies es mucha. ¿Y los trabajadores cuántos son? Pocos. Ahora miren, notemos lo que va diciendo el Señor en el versículo 35. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas. Todas las ciudades y aldeas. Y no tenían carro en aquel tiempo. Iban caminando, ¿verdad? Y dice aquí, estaban realizando un trabajo. Para ese trabajo se tenían que desplazar a un lugar, a otro lugar. Y dice aquí, todas las ciudades y aldeas. Iba el Señor Jesús con sus discípulos, ¿verdad? Con los apóstoles que después vamos a conocer así. 12 de ellos, ¿verdad? En particular los empieza a llamar para hacer ciertas tareas, para acompañarlo, para estar con él en diferentes circunstancias. El asunto es que dice todas las ciudades y aldeas. Si entendemos las ciudades y aldeas, entendemos por qué dice la mies es mucha, el trabajo es mucho. Y dice ahí en el Evangelio de Mateo capítulo 10 versículo 23, dice el Señor Jesús esto: cuando los persigan en esta ciudad, huid a otra, porque de cierto os digo que no acabaréis de recorrer todas las ciudades de Israel hasta que venga el Hijo del Hombre. Dice el Señor, no van a terminar de recorrer todas las ciudades, de abarcar todos los lugares a donde se tiene que predicar y todas las tareas que se tienen que hacer. No, la tarea no solamente se queda en la predicación, pero ahorita vamos a esa parte. El asunto es que dice el Señor, no van a terminar cuando venga el Hijo del Hombre. La tarea es tanta, es tan grande, y lo dice el Señor Jesús, eso es para sorprendernos, que diga el Señor Jesús, es mucha la tarea, y no vamos a terminar de hacerla para el momento que venga el Señor Jesús. El asunto es que es una encomienda que Él nos ha dado. Al final del Evangelio de Mateo dice, ¿verdad?, que vayamos y prediquemos estas buenas nuevas, el Evangelio, que prediquemos y bauticemos, ¿verdad?, nos dice, y que enseñemos también. No solamente se queda en la predicación, también habla de la enseñanza. Pero tengan presente esto, no van a terminar cuando venga el Señor Jesús. Cuando Él venga, no habremos terminado de hacer la tarea que se nos ha encomendado. Y la tarea no es pequeña, no solamente por espacio, por territorio, por amplitud. No es pequeña porque incluye muchas cosas la tarea. Dice el Señor, vuelvo a leer el pasaje, recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando, número 1, enseñando en las sinagogas de ellos.
es decir, a quienes ya conocían de Dios, enseñando, predicando el evangelio del reino, y se entiende que el evangelio va a aquellos que no conocen, las buenas nuevas para aquellos que no conocen. Y dice también, y sanando toda enfermedad, predicando, enseñando, sanando toda enfermedad. Y también dolencia del pueblo. Y entiendo esto también como la parte del consuelo, consolando, sanando, enseñando y predicando. La tarea es mucha. La tarea es mucha, solamente por mencionar algunas cosas que están aquí concentradas en las palabras que expresa el Señor. ¿Y qué nos dice a nosotros sobre esto? Con Timoteo habla, el apóstol Pablo habla en carta, ¿verdad? Le dice allí en la primera carta, en el capítulo 4, versículo 13, entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Timoteo había sido puesto allí al frente de una iglesia para poner orden allí en las cosas que estaban sucediendo en la iglesia, para dirigir la iglesia, y le dice a Timoteo, una parte de la tarea, hermanos, es lo que quiero expresar, una parte de la tarea, ocúpate en la lectura. Es necesario que te ocupes de conocer la palabra para que tú puedas entonces enseñar, para que puedas exhortar y para que puedas enseñar, le dice a Timoteo. Y escuchamos, insisto, y necesitamos tomar la palabra para nosotros. Y nos está diciendo el Señor, necesitan conocer mi palabra, necesitan conocer mi voluntad para entonces así poder enseñar a otros, para entonces así poder exhortar a otros. Y vamos a ver más adelante, porque no se queda solamente en la palabra. Tito capítulo 1, versículo 9. De la misma forma el apóstol Pablo se dirige a Tito y le dice, retenedor de la palabra, fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Por eso la tarea no es poca. La enseñanza, hermanos, es para exhortar e incluso nos permite también convencer a los que contradicen. Ya sabemos que no es para contender la palabra, pero es necesario que conozcamos también cuando hay contradicción, cuando hay oposición a la palabra, y es necesario conocerlo. Tito capítulo 2 versículo 7 dice, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza, mostrando integridad, seriedad. Ahí mencionamos que no solamente significa conocer, sino también vivirlo. En la mañana, al final, nuestra hermana Rocío nos exhortaba a eso, no solamente que queden palabras, sino que necesitamos vivirlo. Y también lo recordábamos, seguramente que en muchas ocasiones, hoy lo recordamos una vez más durante las clases, que lo que estamos aprendiendo necesitamos vivirlo, necesitamos tomar decisiones de acuerdo a lo que estamos escuchando. De otra manera, ¿cómo seríamos utilizados como instrumentos en manos de Dios? Fijémonos en esto. El hecho que Dios diga, que el Señor Jesús nos diga que pidamos a Dios que mande obreros a la mies, significa que Dios, sin duda, va a elegir. ¿Y qué mirará? Los apóstoles miraron una cosa, varones llenos del Espíritu Santo, que den testimonio, que sean ejemplo para otros. De esa manera la enseñanza pues va a tener impacto en la vida de los demás. Y entonces eso pues toca a nuestros corazones, hermanos, cada uno de nosotros de manera personal. Tenemos la oportunidad de reflexionar y decir, Señor, ¿qué piensas tú de mí? ¿Qué dices tú de mí? ¿En qué no voy caminando bien? ¿En qué no estoy caminando ordenadamente? De tal manera que yo pudiera ser un tropiezo o sencillamente podría ser descalificado como instrumento para
útil en tus manos para bendecir a otros. Una reflexión respecto a eso. Es importante cómo andamos. ¿Por qué? Bueno, porque vamos a predicar la palabra de Dios, vamos a predicar acerca de las buenas nuevas, acerca del reino de Dios. Algo que vino a nosotros porque lo necesitábamos verdaderamente, porque estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, y de la misma manera muchos otros están en la misma condición, en la misma circunstancia, y necesitamos entender el propósito de Dios para que nosotros llevemos también esa palabra. Dice el Señor, y no solamente predicando el evangelio del reino, también sanando toda enfermedad y toda dolencia del pueblo. Así que por eso los envía a predicar el reino de Dios y sanar a los enfermos. Y no solamente se quedó ahí en los discípulos en ese momento. Viene esa palabra para nosotros también. Dice Marcos 16:15, y les dijo: id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Y más adelante en el versículo 20 dice: y ellos saliendo, predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que la seguían. Amén. Dice, entonces, puso el Señor tarea y algunos, ¿verdad?, procedieron a realizarla. Le creyeron, fueron enviados de parte de Dios y comenzaron a hacer la tarea. El Señor tuvo compasión. Dice el versículo 36 que estábamos leyendo, que el Señor tuvo compasión al ver las multitudes. ¿Qué vio en las multitudes que lo llevó a tener compasión? Y nosotros podemos entender que estábamos en medio de esas multitudes. Y eso vio el Señor en nosotros, que estábamos desamparados y dispersos como ovejas que no tienen pastor. Desamparados, y creo que no estamos lejos de poder expresar, estábamos perdidos, como ovejas que no tienen pastor, que no tienen quien les dirija, que no saben cómo manejarse en su vida, que no saben cómo manejarse en sus asuntos. Esa era la verdad, así estábamos nosotros. Aunque nos pensábamos adultos, aunque nos pensábamos tener un criterio de la vida, y muchos pensábamos tener un criterio muy amplio de la vida, y nos considerábamos muy inteligentes, pues el Señor nos muestra, cuando llegamos al conocimiento de su palabra, que respecto a vivir ordenadamente en la voluntad de Dios, no sabíamos nada, y estábamos perdidos, y éramos inútiles. Dios nos muestra eso, dice de nosotros, ¿verdad? Capítulo 3 de Romanos, léanlo en casa, pero nos muestra cómo andábamos. Vivíamos a nuestra manera, a nuestro criterio, y no nos importaba lo que dijera Dios. Y lo que el Señor vio en nosotros es que estábamos desamparados, como ovejas que no tienen pastor. Con todo y nuestra mucha inteligencia que nos pensábamos nosotros, dice el Señor, ¿qué creen? Estaban perdidos, desamparados. Bueno, entendidos de eso, miramos al mundo que necesita, de la misma manera, necesita a Cristo Jesús como nosotros lo necesitamos. Y necesitan encontrar la salvación y la vida eterna de la que hoy nosotros disfrutamos. Y somos instrumentos de parte de Dios para llevar ese mensaje. Y además es mucha la tarea. Y somos pocos los que trabajamos. A la verdad la mies es mucha y los obreros pocos, dice el Señor Jesús. Hermanos, esto es un llamado. El Señor Jesús dice, ven, sígueme. Sabemos que algunos dejaron sus redes, ¿no es cierto? Dejaron sus redes y le siguieron. ¿Qué pasó con Mateo? Se levantó ahí de donde estaba sentado y le siguió. ¿Qué representó seguir a Jesús? Representó dejar muchas cosas, abandonar muchas situaciones en nuestra vida para seguir a Jesús. Y en la marcha, el asunto es que hay dificultades.
hay dificultades. Estamos caminando con Jesús, pero hay dificultades. En la mañana recordábamos, el Señor Jesús no nos prometió una vida color de rosa. Nos habló de vida eterna, de salvación, de estar en la eternidad con Él. Eso nos habló y eso es cierto. Pero mientras que llega ese momento y estamos caminando en este mundo, nos vamos a enfrentar a muchas dificultades. Fíjense lo que dijo el Señor Jesús. Lucas capítulo 9, versículo 57. Dice, yendo ellos, uno le dijo en el camino, Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Ese escuchó al Señor Jesús decir, ven, sígueme. Y en este momento dice, Señor, yo te sigo a donde quiera que vayas. Y veamos, porque es interesante lo que dijo el Señor. Las zorras tienen sus guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Señor, ¿por qué tú dices sígueme? Y después dices cosas así como estas. ¿Quién? ¿Quién va a decir, sí voy? ¿Quién va a decir, sí voy? Sí te sigo, sí atiendo al llamado, sí quiero ser parte de los obreros que trabajan en la mies? ¿Quién va a decir? Es interesante en la lección de discípulos, la próxima semana van a ver este tema, porque el Señor Jesús es honesto, no nos está ocultando nada, no nos oculta nada. Hemos decidido andar en este camino y nos enfrentamos a muchas cosas. Hemos tenido que renunciar a muchas cosas. Ha habido trabajo que hacer, hablando de trabajo físico, ha representado cansancio físico. A veces ha representado desvelos, acostarse tarde, levantarse muy temprano. Y a veces ha representado también, pues, encontrar oposición. Señor, no es muy agradable. No es muy agradable. Sí, pero el Señor te llama a que entres por la puerta angosta, donde el camino es estrecho, no por la puerta amplia. Espacioso es ese camino. La puerta angosta representa un camino estrecho, un camino que será difícil de andar. Pero el Señor Jesús nos dice, anden por este camino, porque es el único que los lleva a la salvación, la vida eterna. Y por supuesto la puerta es Jesús mismo. Jesús mismo que dice, ven, sígueme. Jesús que dice, oren al Señor de la mies para que mande obreros a la mies. Es el Señor que dice estas cosas. No está diciendo no me sigan. Está diciendo quiero que me sigan, pero consideren todas estas cosas a las que nos vamos a enfrentar. Consideren todo esto. Sigue hablando. Dijo a otro, sígueme. Él le dijo, Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos y tú ve y anuncia el reino de Dios. Dice aquel hombre, sí te sigo, pero déjame primero terminar este asunto. Y el Señor Jesús pone prioridades y dice, tú sígueme, pone prioridades. Insisto, ha sido necesario dejar muchas cosas porque el Señor nos ha enseñado cuál es la prioridad. Nos ha dicho cuál es la prioridad. ¿Quién está dispuesto? Yo creo que a lo mejor en un momento de más ánimo aquí muchos dirían yo. Aun cuando dijeran todos yo, estaría por verse. Porque representa decisiones. Somos tocados a veces en nuestro corazón de que Dios está hablando a nuestra vida, pero con todo y que sabemos eso, no tomamos una decisión. Y sé que Dios sí está hablando a mi vida, sé que esa palabra es a mí, sé que es a mí al que me dijo, ven y sígueme. El Señor expresa, no va a ser fácil y vas a tener que dejar muchas cosas. Versículo 60. Jesús le dijo, versículo 61. Entonces también dijo otro, te seguiré, Señor,
pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo: ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Ya pusiste tu mano allí, ¿verdad? Ya estás allí trabajando, estás caminando y miras hacia atrás. ¿Pretendes volver a una vida pasada? Dice, no es apto. Estas palabras, hermanos, son para reflexión, para meditación y por supuesto para tomar una decisión, sabiendo lo que está por delante. Habrá tentación de regresar hacia atrás. El pueblo de Israel tuvo tentación de regresar a Egipto por las ollas de carne. Tuvo tentación de regresar, ya estaban allí, estaban en el desierto, estaban viendo cómo Dios los sostenía de manera milagrosa y miraron hacia atrás, miraron hacia Egipto. Y nos dice a nosotros el Señor: ninguno que hace de esta manera, pone la mano en el arado y mira hacia atrás, ninguno es digno de mí. ¿Qué queremos? ¿Qué queremos en nuestro corazón? Aquel que dio su vida en sacrificio por cada uno de nosotros, se entregó por nosotros, está diciendo: ven, sígueme. El que murió por nosotros, por quien tenemos salvación y vida eterna, dice: ven, sígueme, considera todas estas cosas, pero no dejes de hacerlo, sígueme. Y otra vez la pregunta es: ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Varones, este tiempo es bien interesante, en particular aquí en Monte Sinaí, porque hay muchas Débora en este momento. Hermanas que están allí sirviendo, que están dando clases, están enseñando, que están participando en la alabanza, están atendiendo las cosas de Dios. Hermanas que trabajan porque trabajan en casa. Algunas otras, sí, trabajan fuera y están aquí. Y están aquí. Y Dios las está usando. Están predicando también. Dios las está usando. Y ellas también están sacrificando tiempo, están ofrendando tiempo para Dios. Están dando de su tiempo para Dios. Hay quienes están aquí, varones que están aquí, que están sirviendo y que no han dejado de atender sus responsabilidades en casa. No han dejado de atender esas responsabilidades y están sirviendo. Y ha sido por años. Ha sido por años. ¿Qué excusas tenemos para decirle al Señor? ¿Qué excusas hay? El Señor dice: ven, sígueme. Se requiere, por supuesto, hermanos, tomar una decisión. Se requiere también humildad. Se requiere mansedumbre. Porque no estamos porque seamos los más perfectos. No estamos porque seamos perfectos. Recuerden que el Señor escogió de lo menospreciado. No estamos aquí porque seamos los mejores. Estamos sencillamente porque reconocimos nuestra condición, creímos en el Señor y le entregamos nuestra vida y decidimos caminar con Él. Y en la marcha todos nos hemos enfrentado a situaciones adversas. Todos nos hemos enfrentado a tentaciones por dejar el camino, por regresar atrás. Todos. Pero el asunto es que dice el Señor Jesús: ven y sígueme. Con todo y eso, levántate y sigue adelante. Sígueme. ¿Qué haremos? ¿Qué haremos? Entrad por la puerta estrecha, dice el Señor, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Pocos son los que la hallan. Estaba viendo una gráfica que hablaba de las religiones en el mundo, y curiosamente yo pensaba que la Iglesia Católica era la que
más miembros tenía en el mundo. No es así. Tienen más miembros los musulmanes. Tienen más, no sabía eso, por lo que veo, ya muchos sí lo sabían. Yo no sabía. Pensaba que era la iglesia católica. Los musulmanes son los que tienen más miembros y los que practican el hinduismo no se quedan atrás. Y los protestantes, porque así nos llaman a nosotros, los protestantes son poquitos. Es interesante. Dice el Señor Jesús, ven y sígueme, pero va a haber dificultades, considéralo. Pero no quiero que te quedes afuera, no quiero que te quedes atrás. Ven y sígueme. Va a haber cosas que nos van a doler, va a haber cosas que nos va a costar trabajo. Pero dice el Señor, sígueme. Y nos dice, oren para que el Señor de la mies mande obreros. Quiero terminar con esto. ¿A quiénes elige Dios? ¿Qué considera Dios? ¿Qué nos llama a considerar? A Timoteo le dice esto en el capítulo 3, versículo 1. Ya estoy terminando, hermanos. Les dice, palabra fiel. Si alguno anhela obispado, buena obra desea. Si alguno desea esto, está bien, qué bueno. Es bueno para su vida. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar. Aprendimos, lo vivimos y lo enseñamos. ¿Sí? De eso se trata. Lo aprendemos, lo vivimos y lo enseñamos. Y aquel que vaya, ¿verdad? Necesitamos considerar todo esto. Dice el versículo 3, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Los diáconos, asimismo, deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. Y estos también sean sometidos a prueba primero, y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. Las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Los diáconos sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien sus hijos y sus casas, porque los que ejerzan bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. El Señor hablándonos, y con todas estas palabras lo resumo en esto. Dice el Señor, ven y sígueme. Los diáconos de esta manera, ven y sígueme. El obispo de esta manera, ven y sígueme. Una forma de vivir. No se trata de poner carga, de tengo que hacer todas estas cosas, ¿verdad? No se trata de poner esa carga. Se trata sencillamente de vivir lo que estamos aprendiendo. Solamente vivir lo que estamos aprendiendo. Ya hemos considerado que en muchas situaciones, hermanos, tenemos una lucha. Hay una lucha interna. Ya hemos hablado de eso. Pero se trata de no quedarse allí estancados, sino luchar contra aquella situación que pudiera estar estorbándonos. Se trata de vivir lo que estamos aprendiendo de parte de Dios. Quiero terminar con esto. No soy de la idea de pásele al frente, venga, vamos a orar. Pero fue la experiencia que Dios me permitió. Tenía 20, 21 años, 22 años, recién haber llegado a la iglesia, y se hizo un llamado, más o menos de este tipo. Se hizo un llamado aquí, y estuvieron allí en ese llamado aquí al frente
Algunos de nuestros hermanos ancianos que hoy no están con nosotros escucharon el llamado, escucharon la voz de Dios y estuvieron aquí al frente. Yo recuerdo que en aquella ocasión, no recuerdo la predicación, la verdad que no recuerdo de qué hablaron, pero el pastor estaba haciendo la invitación y les decía, pasen. Y yo recuerdo que pasó mucho tiempo haciendo la invitación, vengan, pasen, el Señor te está hablando. Y yo decía, estábamos con los ojos cerrados, o al menos así deberíamos de haber estado, porque eso fue la indicación que nos dieron, pero estábamos de pie. Entonces yo estaba con los ojos cerrados y estaba el pastor, y yo sentía que ya había pasado mucho tiempo haciendo él la invitación de pasen, pasen, pasen. Y yo abrí los ojos y dije, ¿por qué no pasan, no? Que pase ya el que tenga que pasar. Sí, de verdad, así pensé, que ya pase el que tenga que pasar. Estaba nuestra hermana Rosita, ustedes saben dónde se sentaba, muchos de ustedes, allí cerquita de donde yo estaba, y dijo la hermana, algo así como esto, no exactamente igual, pero algo así como pásale, ¿qué estás esperando? El Señor te está llamando. Yo estaba como sin nada, de verdad, yo sentía que había pasado mucho tiempo ya haciendo la invitación el pastor, y decía, ¿por qué no pasa nadie? Y así como, pues ya que empiece, que avance a la siguiente etapa, ¿no? En lo que vaya a hacer. Y otra vez la hermana Rosita, no te detengas, pásale. Insisto, siento que pasó mucho tiempo cuando me empiezo a sentir que, ¿será a mí que me está hablando? ¿Será que me está hablando? Bueno, empecé a sentir ahora carga y empecé a sentir así que la insistencia muy fuerte. Y pasé. Y cuando paso, el pastor inmediatamente inicia a orar, nos pide que nos arrodillemos. Estaba nuestro hermano Fidencio allí, hermano, usted recordará ese momento. Estaba nuestro hermano Jonás, estaba nuestro hermano Ángel Lara, varios hermanos, ¿verdad? 7, si no mal recuerdo. Estaba nuestro hermano Gregorio allí en ese momento. Y entonces los hermanos hicieron una oración por nosotros. Yo creo que pasó mucho tiempo antes de que el Señor me llamara a poder servirle, pero creo que sin duda fue un llamado desde ese momento. Yo no voy a invitar a que pasen aquí al frente, pero ahí en su lugar, sí les invito a que consideren la invitación. Ven y sígueme. Algunos de ustedes ya están sirviendo, algunos de ustedes ya lo están haciendo. Sencillamente significa, sigue haciendo lo que ya haces en este momento. Mantente humilde, mantente sencillo. No olvides de dónde te sacó el Señor y que Él sea el motivo principal. Pero hermano, si te sientes aludido, cierra tus ojos y cierren todos sus ojos. Si te sientes aludido, hermano, tu corazón toma una decisión. Habla con Dios. Tómate un minuto. Habla con Dios y dile, Señor, estoy aquí. Envíame a mí. Señor, quiero ser un instrumento en tus manos. Quiero darte gloria, quiero darte honra. Quiero mostrar mi gratitud por lo que hiciste por mí. Quiero servirte y sé que no será fácil, pero quiero estar allí. Ese día en el que tú vengas por nosotros, deseo con todo mi corazón. Hermanas que ya están sirviendo, síganse afirmando, buscando del Señor. El Señor no va a defraudar a nadie que decida dejar todo por seguirlo a Él. No lo va a defraudar. Señor Jesús, queremos agradecerte que hablas a nuestras vidas, que viniste a mostrarnos lo que habías hecho por cada uno de nosotros,
Hoy tenemos salvación y vida eterna. Y tenemos el privilegio de ser llamados para servirte. El privilegio, Señor, de ser instrumentos en tus manos. No hay forma en que te podamos agradecer lo suficiente, pero tenemos esta vida que nos has dado y podemos ofrendártela y queremos ofrendártela. Y tú estás demandando eso de nosotros. Hijo mío, dame tu corazón. Hijo mío, dame tu corazón. No te cierres. No te enfrasques en tus propios pensamientos. Escucha mi voz, atiende mi llamado. Las cosas no serán fáciles. El camino es estrecho, angosto, pero solo en él encontrarás la vida eterna. Señor, aquí estamos. Mira nuestros corazones. Sabemos que saldríamos reprobados, Señor, al primer momento que tú examines estos corazones. Saldríamos reprobados y no somos dignos. Si podemos hacerlo, si podemos acercarnos, es simplemente porque hemos puesto nuestra fe en ti. Hemos creído que tu sangre derramada en la cruz nos limpia de nuestros pecados, transforma nuestras vidas. Solamente por eso podemos decir y levantar nuestra mano. Señor, queremos. Tú sabes que será difícil para nosotros. Aún en este momento, quienes han tomado una decisión y están caminando y te están sirviendo, Señor, se han enfrentado a la dureza del camino. Pero has estado allí. Aún en momentos en donde ya estaba alguien a punto de renunciar, tú estuviste allí y fortaleciste y diste ánimo y le recordaste estas palabras de vida eterna. Señor, mira el corazón de mis hermanos, de mis hermanas, que te sirven y aún aquellos que en este momento toman una decisión y quieren caminar contigo. Tú los conoces, tú sabes quiénes son. Has puesto tus ojos en ellos y sin duda los has de guiar. Te rogamos que fortalezcas a cada uno, que le des sabiduría de lo alto para conducirse rectamente delante de ti, que les des un corazón dispuesto, un corazón entendido, un corazón que quiere llevar también esa carga. Gracias, Dios. Gracias por este llamado que nos haces. Todos somos llamados. Y sabemos que esperas que todos respondamos a ese llamado. No serviremos en la misma forma, unos de una, otros de otra. A cada uno pondrás en su respectivo lugar, pero todos somos llamados. Señor, te damos gracias por ello. Estamos en tus manos y solamente insistimos, no nos dejes andar solos, llévanos de tu mano. Gracias, Dios. Gracias en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Dejo el lugar al pastor.